Aide Boeto es la actriz y escritora que publicó Jugar al teatro, una especie de manual que pone a la imaginación como herramienta clave para sobrevivir en la vida de los adultos. Esta noche, Aide Boeto en La Pura Verdad. ¿A ti no te pasó eso de que creían que la gente del teatro y las artes es de mala vida, o sí? No, para nada. Estabas muy lejos de eso. Es de muy buena vida. Estabas muy lejos de eso porque en tu caso sí el teatro se mama en casa. Así es. Vengo de una familia que se dedicó a las artes. Ajá. Mi mamá pedagoga, maestra de educación artística, y toda su vida se dedicó a educar a los niños a través del arte. Mi papá músico, argentino, tenía un conjunto de jazz en Argentina. Y después, bueno, dejó la música y se dedicó a los libros. Así que, bueno, yo... O sea, que nunca agarró el buen camino. Nunca. Siempre por el camino chueco los dos. Pero, pues sí, yo toda mi vida anduve ahí en medio del teatro, de los ensayos, de la música, de gente de otros lugares que venía, porque mi familia, pues también, al ser papá y mamá de diferente país, siempre, y en la época en la que yo era niña, o sea, en los 70s, que fue toda la época del exilio argentino, venía pues mucha gente, ¿no? Y paraban en mi casa. Entonces, pues toda la vida anduve ahí en ese ajo de los artistas, de los músicos. Una vida después, vamos a hacer una gran elipsis, porque si no, vamos a estar aquí toda la noche contando la interesante vida que tienes, pero una vida después llegamos a jugar al teatro. Este libro que escribiste, Aide, junto con José Luis Agüero, y que es básicamente un manual para primerizos sobre cómo adentrarse al teatro. Pero una de las cosas fundamentales que dice el libro, y creo que es quizás la herramienta en el capítulo Herramientas, justamente, es la imaginación. ¿Qué se necesita? Pues casi ninguna otra cosa más que imaginación. Háblame de cómo construyeron este libro. Bueno, este libro fue un proyecto al que nos convocó a José Luis Agüero y a mí, Daniel Goldin. Daniel Goldin es un hombre muy reconocido en la industria editorial. Él fue director de toda la sección de niños del Fondo de Cultura Económica. Él levantó ese proyecto. Después fue director de Océano Travesía, que también es la parte de niños de Océano. Y ahora es el director de la Biblioteca Vasconcelos. Él nos convocó a nosotros dos, por nuestro perfil, por nuestra trayectoria, para hacer este hermosísimo proyecto que hicimos nuestro, finalmente. Como debe ser. Que era, bueno, un libro que contuviera la información básica para que cualquier persona pueda acercarse al universo del teatro, venga de donde venga, ¿no? Está hecho en un lenguaje muy accesible. Pensamos que es una herramienta también muy útil para maestros de cualquier escuela, o para los mismos padres, para trabajar en la comunidad, o para los niños, que pueden abrir el libro en cualquier página y encontrar un ejercicio divertido para hacer, interesante para jugar, ¿no? O sea, este libro habla sobre todo de que el teatro es un juego. Y es un juego diferente, es un juego que tiene reglas, pero es un juego al fin. Y hay que hacerlo con ese espíritu lúdico, ¿no? Si no, no sirve. Y además con la idea de crear mundos paralelos. Me explico. En este México que todos adoramos, 60% de los niños han recibido algún tipo de violencia, aunque sea oral. Y a veces crear universos paralelos, a veces crear escondites de la realidad, sirve precisamente para recrear y para formar una educación distinta. Y no creo que solo sean escondites de la realidad, sino observar nuestro propio entorno, observarnos a nosotros mismos y a los demás, y poder representarnos y representar lo que nos rodea, que es una manera también de elaborar la vida, ¿no? Y de mostrarla, ¿no? También el teatro se usa mucho como una herramienta terapéutica, ¿no? Porque no es a través de mí mismo, sino de un personaje del que puedo hablar de las cosas que me pasan, ¿no? Entonces, el mismo fenómeno sucede en el teatro, solo que, bueno,
se hace en un escenario y representando para un público, ¿no? Pero tú sabes mucho de eso, porque vives a caballo entre las artes en diferentes formas y un poco como actriz y un poco creando proyectos teatrales desde diferentes disciplinas, escribiendo y ahora además enseñándole a los demás a partir de un libro. ¿Este libro será eso, una herramienta para maestros, para las escuelas mismas como proyecto educativo, digamos? Yo creo que puede servir mucho para eso, pero también creo que puede servir mucho para la casa, para poder ¿Por qué? jugar en la casa, ¿no? Jugar al teatro. O sea, ¿es un manual para mamás, dices? Puede ser. Y también puede ser un manual para alguien que quiere en un futuro dedicarse al teatro, ¿no? Es como una pequeña puerta donde te asomas al universo del teatro. Y bueno, lo puedes tomar como un proyecto pequeño, como un proyecto a mediano plazo o como un proyecto a largo plazo. Para un maestro puede servir estos ejercicios para hacer un taller de una semana o de 2 semanas o un taller de un curso entero, ¿no? Que concluya en montar un espectáculo con tu grupo. Porque el libro contiene como todos esos pasos, ¿no? Me encantaría mostrarles un poquito, va a ser difícil porque ya saben estas cosas de la tele, pero está lleno de instrucciones súper concretas, sí. una especie de paso a paso de cómo acercarse a cada momento de la producción teatral, por y de la decirlo. preparación, y sobre todo cómo preparar la mente y la imaginación para poder crear mundos. Paso número 1, claro. Para poder observar nuestro propio mundo y después reproducirlo de otras maneras, ¿no? Traducirlo a una poética, a un lenguaje poético, en el mejor sentido de la palabra. Y después, bueno, como todos los pasos que podemos seguir si queremos hacer, por ejemplo, una obra de teatro. ¿De qué se puede tratar una obra de teatro? ¿No? Puede estar inspirada en una novela, en un cuento, en algo en un escrito que ya exista, o puede estar inspirada en un sueño que tuvimos, en una anécdota que nos pasó. ¿Cómo convertir eso y aterrizarlo en un proyecto que se vuelva una obra de teatro? Yo creo que amerita una segunda parte. Ojalá, eso queremos. Daniel, el coordinador, tiene la intención de hacer un sitio de internet donde haya un intercambio con la gente que ha utilizado el libro, ¿no? Ahora lo presentamos en Guadalajara y la presentación fue bellísima porque la mujer que presentó el libro, que es una pedagoga muy importante y una mujer que hace círculos de lectura con los niños, trabaja con escuelas, trabajó 2 semanas previas con el libro en una escuela y grabó a los niños haciendo los ejercicios. Entonces la presentación fue padrísima porque se veía realmente para qué sirve el libro, cómo puede funcionar, ¿no? Y fue muy emocionante, muy emotivo también poder ver que estos ejercicios, que son ejercicios que esto es una especie de destilado de lo que José y yo hemos hecho durante muchos años, ¿no? Ejercicios que hemos probado en talleres, nosotros mismos en nuestra formación, pero bueno, hechos para que estén al alcance de cualquier lector o de cualquier maestro, de cualquier papá. Exactamente. O mamá. El teatro salvavidas, dicen quienes se encuentran en él, como decía antes, una especie de refugio, si no escondite de la realidad, un refugio. Hemos visto teatro en las circunstancias más adversas, hemos visto teatros en las cárceles incluso. ¿Te ha salvado a ti? Yo creo que sí. Yo vivo para el teatro, por el teatro. Mi vida es el teatro, es mi actividad más importante. Trabajo como actriz desde hace muchos, muchos años. Nunca he parado, desde los 18 años que empecé, no he parado nunca. Tengo 44, así que ya llevo un montón. Y tampoco he parado de generar cosas yo, que eso creo que es muy importante para los actores y para la gente de teatro, que, digamos, la necesidad de poder decir cosas que tenemos ganas de decir, no solo de interpretar lo que otros quieren que interpretemos, ¿no? Sino de poder hablar a través del teatro, que es una cosa maravillosa. ¿Cuánto tiempo pasó desde la llamada de por qué no hacen un libro hasta que el libro estuvo impreso? Más de 3 años. ¡Wow! Sí, fue un trabajo muy detallado, muy obsesivo, porque Daniel es muy obsesivo, José y yo también. La editorial, que es SM, que es una editorial española buenísima, también pues tienen unos estándares de calidad muy altos. Entonces fue pues un trabajo duro, pero precioso. Y el ilustrador, que se llama Quetzal León, hizo una cosa hermosa, bellísima, que estamos felices con él. Aide, ¿cómo debe acercarse la gente al libro? Me refiero a lo siguiente, es decir, sencillamente
lo agarra, lo abre. Estoy siendo de lo más básico porque de verdad en esto consiste instaurar casi un cuarto de juegos que puede abrir una vocación, que puede abrir grandes horas de entretenimiento y también de educación. Pues el libro, ahí lo decimos en la introducción, se puede leer de varias maneras. O sea, se puede leer de principio a fin y entonces tú puedes llevar, digamos, esta información de una manera gradual, desde cómo se prepara alguien que está interesado. Primero, ¿para qué sirve el teatro? ¿De dónde viene? Tal cual, sí. ¿No? Hablamos del teatro como un juego y de que pues, el hombre, desde que es hombre, se ha representado a sí mismo y ha representado lo que le rodea. Entonces, nadie se ha escapado nunca en la historia de ser otro y de representar lo que pasa alrededor. Por supuesto. Porque además es una necesidad humana. Exacto. Y los niños juegan. Verse, reflejarse. Los niños juegan desde que nacen. Desde que son bebés, juegan con la mamá a esconderse y a aparecer. Juegan cuando son bebés a rodar y a encontrar cosas. Juegan a esconderse. Cuando son más grandes, juegan a representar papeles. Orgánicamente juegan a eso, naturalmente. Es un juego que hacen desde que son chiquitos. Entonces es llevar ese juego a una cosa, yo no digo profesional, pero sí a entender las reglas del juego del teatro, ¿no? Que son reglas muy especiales. Sin duda. ¿Y cómo sería esa segunda parte que yo auguro? Esa segunda parte yo creo que sería como, por ejemplo, variantes de obras de teatro, ¿no? Hechas por niños y jóvenes, ¿no? ¿Qué cosas podrían haber hecho los niños después de haber utilizado este libro? Pero así como clásicos, o sea, ¿por ahí va el asunto o estoy entendiendo mal? No, clásicos, ¿no? O sea, una obra puede estar basada en un clásico o puede estar hecha por un niño, escrita por él, escrita por un grupo de niños, inventada por ellos, que eso tiene mucho este libro, ¿no? Como qué herramientas podemos tener para inventar nosotros una obra de teatro que no esté escrita, que no exista. Sería una maravilla. Y después, cómo hacerla, cómo ensayarla, cómo dialogarla, cómo hacer los vestuarios con cosas que tenemos en la casa. Este libro trae ahí un montón de ejercicios para poder inventar vestuarios. Al principio hablaba de la mejor herramienta como la imaginación y de hecho está listada aquí, Sí. digamos, porque la imaginación es bastante más, por tonto que suene, bastante más concreto de lo que parece. Es decir, no es cualquier cosa. Entender las matemáticas requiere de imaginación, del proceso de abstraerse. La ciencia en general lo requiere. ¿Por qué lo planteaste? Y el arte también. Y el arte también requiere eso. A través del teatro y de las artes se hacen otras conexiones que no se hacen en la vida cotidiana, ¿no? Neuronalmente, emocionalmente. Encuentras caminos que no encontrarías de otra manera. Por eso es importante que los niños se acerquen al arte. No solo al teatro, a la música, a la danza, a la pintura, que se acerquen a las cosas bellas, porque además, por otro lado, como está el mundo y como se viene la cosa, yo creo que es una manera de salvarnos, ¿no? Como sociedad, poder entender al otro, observarnos a nosotros mismos, conocernos, tener empatía, meterse un poco en los zapatos del otro, ¿no? Que eso finalmente es el teatro. ¿Cómo me pongo en los zapatos de otro? Brindar contigo por un hecho clave, porque todos tengamos la oportunidad de rodearnos de belleza. Ojalá.